Somos la constructora Estructurarte. Los integrantes somos Diana Ardila, Edison Coronado, Diego Guerrero, Joana Cristina, León Santiago y quien les habla, mucho Julián. El problema nos plantea una planta arquitectónica de 5 niveles y una cubierta diseñada para un nivel ocupacional de comercio. El arquitecto nos suministra las dimensiones de vigas, columnas. Nosotros nos vamos a enfocar en la viga del eje A. Bueno, el diseño nos suministra los datos como F'C de 28 megapascales, un F sub Y de 420 y un predimensionamiento de 500 por 600. Inicialmente nosotros debemos verificar las dimensiones propuestas por el arquitecto. Partiendo de la tabla que está en el C95A, verificamos la longitud sobre 12, que está 571,7. Por términos constructivos, nosotros la aproximamos a 600 milímetros y cumple el predimensionamiento inicial. En cuanto a los valores de los momentos, son a partir del software ITAX, que se muestran en pantalla. Los del apoyo 2A, que es el momento negativo de 317,44, y el otro apoyo ubicado en 1A de 150,89. Nosotros vamos a verificar los cálculos para el momento que está en el apoyo 2A. Primero se hacen unas asunciones de las barras, vamos a asumir número 6 y unos estribos número 4. Teniendo en cuenta que deben cumplir con la desigualdad que se muestra en pantalla, vamos a hacer unas asunciones de un phi de 0,9, un j de 0,95 y un clear core de 40 milímetros. Primero vamos a calcular D para verificar la ubicación del refuerzo, que es 537,75 milímetros. Iniciamos con las asunciones y nos da un acero de 1643,89 y su respectivo A de 58,02. Con este valor de A lo reemplazamos y así iniciamos las iteraciones. Nosotros debemos llegar a un error que sea menor al 1%. Por lo tanto, entre más iteraciones realicemos, menor va a ser el porcentaje de error. Se realizaron 5 iteraciones para llegar a una de 1651,17 milímetros cuadrados y una de 58,28. Con este acero, como inicialmente dijimos que iban a ser barras número 6, nos darían 6 barras. Aún así debemos verificar que el diseño cumpla con las especificaciones y vamos a hacer una comprobación. Debido a que en la mitad de la luz de la viga es un momento positivo, vamos a asumir una viga doblemente reforzada. Partiendo de esto se debe realizar estática para encontrar el bloque de Whitney y su profundidad en el eje neutro C. Se muestra en pantalla la ecuación de estática que vamos a utilizar. Reemplazando los valores, llegamos a que 6 barras número 6 no nos cumplen con este criterio. Se decide aumentar las barras a 7. Con estas barras nos da un acero de 1988. Se debe recalcular CA y por una relación de triángulos verificamos que sí hay fluencia. Por ende, asumimos un phi de 0,9 y se cumple la desigualdad, siendo phi mn 377,31 kilonewton por metro. Se continúa con la viga simplemente reforzada porque estamos en el apoyo 2A y se calcula el A para las 7 barras número 6, que nos da 70,16. Verificando el artículo C1051, encontramos el acero mínimo, que por ende es menor al acero que se requiere y podemos continuar con ello. Luego de esto, a partir de los artículos C761 y C1064, encontramos el espaciamiento límite que debe tener estas barras, siendo 43,48 milímetros. Aquí se muestra un corte de la sección A que estamos trabajando, donde se observan el espaciamiento y las barras que se utilizaron. Luego de tener C, vamos a calcular la fluencia considerando la ley de Hooke y nos damos cuenta que cumple el artículo CR 1024. De allí, a partir de los datos que ya se calcularon, podemos calcular MN. Para encontrar el factor de reducción de resistencia se puede a partir de la fórmula o el gráfico que se suministra en pantalla. Como phi no puede ser mayor a 0,9, podemos tomarlo como este valor. Phi mn nos da entonces 377,72 kilonewton por metro, cumpliendo la desigualdad, así que el diseño planteado cumple con la solicitación.
En pantalla se muestra el diseño de flexión, luego de las comprobaciones que anteriormente se demostraron para los puntos A, B y C, y cuando la viga estaba a tensión y a compresión, sus refuerzos. Luego se calcula el acero requerido mediante la fórmula que nos propone el patrocinador. Los datos se muestran en pantalla y se realiza la solución de la fórmula cuadrática. Hola, buenos días. Taipei Construcciones presenta el ejemplo de una viga tipo D a cortante y torsión, teniendo en cuenta que el diseño de una viga con disipación de energía especial se puede utilizar en todas las zonas de amenaza sísmica del país, según la NSR10. A continuación se presentan las etapas de diseño cortante y torsión. Para facilidades de la presentación dividimos las etapas en 8, en donde nuestra etapa 0 corresponde al fundamento teórico, puesto que las vigas deben tener un margen de seguridad adecuado con otros tipos de falla que podrían ser aún más peligrosas que las fallas por flexión. Una falla por cortante se comporta como un cáncer silencioso y ocurre cuando el refuerzo está sobrecargado llegando a la rotura. La falla por cortante es la que más se debe cuidar en el diseño, ya que se desarrolla de una manera súbita. Es importante comprender que el análisis y diseño cortante no están relacionados directamente con la fuerza cortante como tal, sino más bien con los esfuerzos de tensión diagonal, originados por la combinación de esfuerzos normales de tensión y los esfuerzos cortantes. La tensión diagonal se conoce como la suma de esfuerzos de tensión inducidos por flexión y el cortante puro, como se observa en la diapositiva. Teniendo en cuenta que la tensión diagonal se presenta la ecuación y recordamos que para identificar en vigas homogéneas con materiales elásticos la falla por el esfuerzo de flexión se presenta una grieta vertical que disminuye cuando se acerca al apoyo y que el esfuerzo cortante desarrolla un agrietamiento diagonal generado por una fuerza cortante que se hace mayor en la zona de corte. En este caso se presentan las grietas como se observa en la diapositiva. Pasamos a nuestra etapa 1 con el cálculo de momentos probables a partir de los datos de entrada del diseño de flexión de nuestros compañeros. El momento probable aporta una magnitud al cortante, esa es la razón de calcular, y aparecen por el efecto del refuerzo doblemente empotrado por la inversión de momentos para un sistema estructural tipo DES, como ya se explicó anteriormente. Como se observa en la diapositiva, se determina la función cortante para evaluar los cortantes a una distancia de diseño, puesto que se reduce, y a una 2H para la revisión de la NSR10. En nuestra etapa 2, cortante de diseño, analizamos la resistencia del concreto según la NSR10, teniendo en cuenta que para un concreto liviano lambda se toma como 1. Con la ecuación C11.3 encontramos que nuestro cortante corresponde a 233,05 kN. Etapa 2. Cortante diseño. Se corrobora la necesidad de usar refuerzo transversal mayor al mínimo requerido, dado que el cortante último excede el 0.5 por el cortante del concreto por el phi, que en este caso es 0.75 para cortante y torsión. Por lo tanto, necesitamos refuerzo transversal y estribos. Posterior a esto, se busca la resistencia nominal del cortante proporcionada por el acero. La obtenemos mediante la fórmula de cortante nominal es igual al cortante del concreto más el cortante del acero, obteniendo así un cortante del acero de diseño de 190.95 kN. Continuando con la etapa número 3, la revisión del cortante de diseño. Teniendo el cortante del acero, se verifica no exceder los máximos y, si es necesario, reducir las separaciones máximas. Con esta fórmula que vemos en pantalla tenemos el cortante máximo, que nos da de 904.79 kN, y traíamos un cortante de diseño de 190.95 kN. Por lo tal, la condición cumple y no excedemos el cortante máximo. Por lo tanto, no se reducen las separaciones máximas a la mitad. Siguiendo con la etapa número 4, comprobación adicional de deformación del acero, lo comprobamos mediante la fórmula que vemos en pantalla, que es la deformación del acero, que nos da de 0.023. Calculamos el ángulo de falla por tensión diagonal según la deformación del acero y posteriormente hallamos la cantidad de acero por milímetro lineal. El ángulo nos da de 37 grados y el área de acero por milímetro lineal nos da de 0.66. La etapa número 5 consta de la revisión final de diseño cortante. Se hace una última revisión de cortante por medio de un DCR, que es
la relación entre la demanda y la capacidad y se busca que cumpla la condición de ser menor o igual a 1. En nuestro caso nos da 1, así que cumplimos y vamos bien. Después de esto viene la etapa número 6, que es el diseño acortante por torsión. A continuación se muestran los torques de diseño dados por el análisis estructural y los datos iniciales para calcular el torque crítico, el cual nos da 13.48. Y se supone que el torque último no tiene que exceder el torque crítico, pero en nuestro caso el torque último excede el torque crítico, por lo cual necesitamos análisis por torsión. Luego calculamos si las dimensiones de las secciones cumplen para resistir torsión. Según el apéndice de la norma C1153, en la sección A para secciones sólidas nos da que efectivamente cumple. A continuación, conociendo ya la torsión última, mediante el análisis estructural se procede a calcular la torsión nominal. Para ello usamos la fórmula C1120 del apartado C11535, obteniendo así una torsión nominal de 130.72 kN. Luego con la C11536 despejamos el A sobre S. Debemos que tener en cuenta que para esta fórmula el ángulo θ, que es el ángulo de falla, está comprendido entre 30 y 60 grados, por lo tanto podemos asumir que el ángulo de falla lo tomamos como 45 grados. A continuación, para el cálculo de estribos de cortante y torsión se calculan de forma simultánea mediante las tres ecuaciones que se presentan en pantalla, obteniendo así que el cálculo de acero acortante por milímetro es de 0.88 milímetros cuadrados sobre milímetro. A continuación, con la fórmula que se presenta en pantalla, se obtiene el acero a torsión requerido, obteniendo así un valor de 0.67 milímetros cuadrados sobre milímetro. A continuación, el refuerzo mínimo para torsión se calcula mediante la fórmula que se encuentra en el numeral C11551, la cual advierte que el refuerzo mínimo se calcula mediante la ecuación mostrada en la izquierda, el cual nos da un valor de 0.39, pero a su vez este no debe ser menor de la fórmula que se presenta en la derecha, 0.35 B sub W por S sobre FYT. Este valor nos da 0.42. Entre estos dos valores se escoge el mayor, obteniendo así que el refuerzo mínimo para torsión es de 0.42. A continuación se compara el refuerzo mínimo por la solicitación de análisis estructural y por el código, obteniendo así el mayor, el de 2.22 milímetros cuadrados sobre milímetro. Para la separación máxima de estribos nos dio un valor de 116.22 milímetros, el cual se aproxima a 110 milímetros. Finalmente se realiza la comprobación de la norma en el apartado de la norma C11561, el cual el espaciamiento del refuerzo transversal de torsión no debe exceder el valor de 228.65. Como este cumple, se debe utilizar estribos cerrados de gancho estándar. Continuando con la etapa 6, diseño acortante por torsión, encontramos en el apartado C21532 que el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros y el espaciamiento de los estribos cerrados no debe exceder los 4 puntos que encontramos en la pantalla. Luego de calcular, nuestro S máximo es igual a 114.6 milímetros. Al aproximarlo, nuestro S de campo son 110 milímetros. Continuando, en C21534, cuando no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a no más de medios en toda la longitud del elemento. Luego de realizar el cálculo, nos encontramos con un S máximo de 228.65, el cual al aproximarlo obtenemos 220 milímetros, el cual es nuestro S no confinado. A continuación, presentamos un diagrama en el cual detallamos un corte longitudinal del eje 2-3, en el cual se encuentran la cantidad de acero con su calibre y su espaciamiento. Pasando a la etapa 7, refuerzo a torsión por cortante. En el apartado C11537, el área adicional de refuerzo longitudinal necesario para resistir torsión no debe ser menor que la calculada en la ecuación. Por lo tanto, nuestro AL es mayor o igual a 2158.28 milímetros cuadrados. Luego, utilizando la ecuación en pantalla,
encontramos un AL mínimo de 361.89 milímetros cuadrados. Al comparar este con el anterior, usamos el mayor. Por lo tanto, nuestro AL final es 2158.28 milímetros cuadrados. Al compararlo con el existente de 1136 milímetros cuadrados, tenemos un faltante, el cual vamos a utilizar 4 varillas número 6 para completarlo. Chequeamos que cumplimos con la condición de A sub T sobre S no debe tomarse menor que 0.175 B sub W sobre F sub YT y nos cumple. Según C11562, el S máximo debe ser menor o igual a 300 milímetros. Nuestro S de campo es de 150 milímetros, por lo tanto cumple. Y en el diagrama se muestra la sección transversal del corte AA. A continuación le mostramos los refuerzos a torsión por cortante para cada uno de nuestros cortes DD, BB, CC, teniendo en cuenta. A continuación vamos a mostrar el diseño del voladizo 1-2, que en este caso se muestran los momentos y cortantes obtenidos del análisis estructural y se procede a hacer el mismo procedimiento que en la viga 2-3. Es necesario verificar que cumple con la distancia de campo y en este caso la diferencia entre la viga 2.3 y la 1.2 es la separación de la zona confinada de voladizo, ya que en este caso sería 3 diámetros de barra, que sería 57.3 milímetros. Luego se procede a calcular el acero longitudinal mínimo y en este caso rige el de 1970.07 y si se compara con el existente se obtiene un faltante de 834.07, lo cual nos da que debemos de agregar 4 barras número 6. En este caso se vuelve a verificar que el refuerzo longitudinal tenga una separación no mayor a 300 milímetros y se finaliza con la sección transversal del corte AA. Por último, se muestra el perfil longitudinal de la sección completa. Para el cálculo de la longitud de desarrollo nos remitimos al artículo C.2.2.4 y tenemos un valor de CIT de 1.3 para barras altas, debido a que estas barras para momento negativo tienen más de 300 milímetros de concreto por debajo. Obtenemos un valor de CIE de 1.0 ya que el refuerzo no tiene recubrimiento epóxico y un valor de lambda de 1.0 debido a que es concreto de peso normal. Aplicamos la ecuación del artículo C.2 y obtenemos una longitud de desarrollo de 950 milímetros aproximadamente. Aplicamos el artículo C.2 que nos da unas distancias más allá del punto de inflexión que deben cumplir, dadas por estas siguientes expresiones. Obteniendo que esto fue superior a la longitud de desarrollo, entonces el valor de la longitud de desarrollo va a estar dado por el equivalente de la longitud del punto de inflexión más una distancia D, que fue la mayor, teniendo para las 7 barras 2650 milímetros. Calculamos la longitud de desarrollo de las barras a compresión dadas por el artículo C12.3.1 que nos da el mínimo de 200 milímetros y el artículo C.12.3.2 que nos da las ecuaciones, teniendo por valor de las ecuaciones aproximadamente 400 milímetros. Verificamos la longitud de desarrollo de los ganchos que nos da el artículo C.12.5.1 que nos da un valor mínimo de 8 diámetro de la barra y 150 milímetros. Y las ecuaciones del artículo C.12.5.2 nos dan una longitud de 365 milímetros. Tomamos esta debido a que es la mayor. Revisamos el artículo C.12.15.1 y determinamos que es un traslapo clase B y sería 1.3 por la longitud de desarrollo, teniendo un traslapo de 1250 milímetros. Y revisamos el artículo C.12.16.1 que nos da el traslapo a compresión, obteniendo aproximadamente 600 milímetros dados por esta ecuación. Finalmente revisamos la longitud de doblado y el doblez del gancho, teniendo una longitud de doblado de 4 diámetros de la barra, un doblez del gancho de 12 diámetros de la barra y obteniendo una longitud total del gancho aproximadamente de 310 milímetros. Acá vemos los planos, vemos el corte longitudinal donde se ven las secciones diseñadas, el acero longitudinal, el número de barras, los traslapos
Acá vemos las secciones diseñadas, la sección AA, CC, BB, en la base, la altura, los espaciamientos entre barras. Acá vemos unas secciones con los talapos de barras altas y barras bajas y vemos una vista 3D donde se muestra todo lo anteriormente diseñado. Gracias.